Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos desde donde ahí nos ponen en el chat de dónde nos acompañan, porque es bonito leer que esto se ha hecho internacional, porque la palabra de Dios no tiene fronteras y es bonito cuando lo leemos. Qué gusto poder estar el día de hoy, jueves 24 de abril a las 6 horas del centro de México, Guatemala, en España creo que son las 6, 6, 12 de las 2 de la tarde, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Las 2 de la tarde en España, 8 horas más. Y bueno, ya me pondrán si tienen otros horarios. Qué gusto a los que nos saludan desde, bueno, de Suiza, desde Suiza, María Jesús, qué gusto tenerte acá, desde Ecuador. Quito, desde Barcelona, Katy, bienvenida. Gina desde Ecuador, desde Quito. Y ahí les iba a decir, ¿dónde están los mexicanos? Saí desde Ciudad de México, de las 2 de la tarde, así es. Desde Ecuador, desde Colombia. Qué gusto que puedan estar el día de hoy, que las pueda y los pueda ver. Estoy contento el día de hoy de poder estar con ustedes porque, miren, saludos desde Venezuela, desde el bonito Venezuela, Estado de México. Qué gusto que hoy están acá con nosotros. La palabra de hoy yo pido a Dios que sea una palabra que te confronte, que sea una palabra que te, que te dé también una reconfortación o un consuelo para estos tiempos. Y quiero contarles una anécdota para empezar. Yo en el 94, año 94, ya hace rato, fuimos, no recuerdo si fue la primera vez que fuimos a Estados Unidos, pero fue una fecha muy marcada que nosotros fuimos a Estados Unidos. Íbamos mi papá, mi mamá, mi hermano, tengo un hermano mayor, muchos de ustedes lo conocen, Pepus, y un servidor. Íbamos a Estados Unidos y estuvimos en Orlando, en la Florida. Estuvimos creo que primero en Orlando, en Disney, y después fuimos a Miami. Y recuerdo yo en el 94, yo soy del 85, tenía aproximadamente 9 años, mi hermano creo que tenía 12 años. Recuerdo que íbamos en una carretera, solamente me acuerdo de esto, no me acuerdo qué dirección era, pero una carretera recta y nosotros íbamos hacia el norte, voy a decir, pero todos los coches, absolutamente todos los coches, o sea, te estoy hablando 8 9 de la noche, todos los coches hacia el hacia el sentido contrario, hacia donde nosotros veníamos, pero infinidad de coches, ¿eh? Y hacia el fondo se veía totalmente oscuro, negro, pues obviamente uno piensa la noche, ¿no? Pero se veía súper oscuro. Y después de un rato manejando mi papá, había un policía parado en medio de la calle, porque pues no iba tan rápido, porque venían muchos coches de regreso. Y mi papá se le ocurre preguntar que qué estaba pasando, que por qué todos los coches venían para acá y nosotros éramos el único coche que iba hacia allá. Y le dicen que había un huracán, a donde nosotros íbamos había un huracán que fue muy famoso y muy sonado que se llamó el huracán Andrés o el Andrew en 1994 en Miami. Y nos dijo, de hecho, ustedes ya no pueden avanzar allá adelante, los van a regresar, tienen que dar la vuelta y se tienen que regresar y buscar un lugar donde puedan dormir, ¿no? Y fue mi primera experiencia con un huracán, que no estuvimos ahí, como tal, pero fue la primera vez que me tocó ver la magnitud de la naturaleza de Dios, porque esto lo agrego, pero llegamos a un como tipo cancha de básquetbol, que era donde íbamos a dormir, porque no había hoteles, no había nada. Y bueno, pues la cancha de básquetbol estaba súper llena, no había espacios para dormir. Buscamos otro lugar y bueno, acabamos durmiendo, para los que conocen, en un Taco Bell. Si conocen el restaurante, el Taco Bell. Bueno, acabamos durmiendo en un Taco Bell. Y pusimos sillas y ahí dormimos un ratito, luego dormimos en el coche y me acuerdo de una experiencia muy chistosa porque pedimos un taco que no sé por qué, pero hoy les voy a confesar, ahora sí me gusta, pero era un taco con cebolla caramelizada y canela. O sea, era carne dulce. La verdad, se los confieso, en ese momento cuando lo probamos, a mí se me hizo malo y yo me acuerdo que agarré y lo mordí y vi a mi hermano que tampoco se lo comió
y pues lo único que hicimos fue agarrarlo y sacarlo y ponerlo arriba del coche. Y me acuerdo que fue tan curioso porque cuando nos asomamos los cuatro tacos, el de mi papá, el de mi mamá, el de mi hermano, el mío, estaban arriba del coche, como que a nadie le gustó. Y fue una experiencia que en la familia quedó. Ese día nos pudimos llegar al aeropuerto a dormir. Dormimos en el aeropuerto de Miami. Y fue algo impresionante porque al día siguiente nos tocó ver un avión volteado. Nos tocó ver, bueno, no palmeras, nos tocó ver coches, avión, no, no se crean, no era un avión, era un coche volteado. Nos tocó ver coches volteados, nos tocó ver aviones que los sacaron de la pista. O sea, fue algo impresionante. Obviamente en el aeropuerto no pasó nada, no hubo nada, pero sí nos tocó una sacudida bien fuerte. Y Dios me lo recordaba porque el tema de hoy se llama El ojo del huracán. Silencio con propósito. Para los que anotan los temas, estamos en el episodio 51. Llevamos 51 episodios. Yo subo el día de hoy, en el transcurso de la tarde, subo la liga para que ustedes vean la presentación, pero también subo una liga donde tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver todas las enseñanzas que hemos dado y espero que sean de mucha bendición. Y bueno, ¿por qué el ojo del huracán? Porque a mí se me ha hecho siempre muy significativo esta semana que acabamos de pasar. Este Viernes Santo y este sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Siempre creo que para todos los que estamos cercanos a la fe, cercanos a Dios, siempre se convierte en una fecha muy significativa por lo que representa. Y Tere hace rato mencionaba, para los que no escucharon, que fue un tiempo de mucha reflexión, de mucho estar pensando. Azul mandó unos mensajes de mucha reflexión, de mucho estar pensando qué significa la cruz para nosotros. Aún no solamente qué significa lo que Jesús hizo en esa cruz, sino cómo es que tú actúas y caminas todos los días creyendo en esa cruz. Porque a veces uno no cree en que Dios pueda hacer algo en su matrimonio, que no puede restaurar un matrimonio, o que uno cree a veces que Dios no puede sacar de esta adicción, o que Dios no te puede prosperar. Si Dios lo quiere, Dios lo puede hacer. Y si crees en Dios, Dios puede darte estrategias para salvar ese matrimonio, para salir de una adicción, para caminar en una vida con más santidad, en una vida cuidando a tu familia. Sí lo puedes hacer, porque si tú no crees, voy a empezar con esto que es muy fuerte, estaríamos desechando esa cruz. Espero darlo a entender. Si tú no crees que Dios puede hacer algo imposible en tu vida, todo lo que sucedió en esa cruz no sirve de nada. Entonces, a mí era algo que me hacía mucho reflexionar y de hecho tuve en esas semanas, me senté con parejas y me senté con personas en donde en parte de la administración o las conversaciones que hablábamos era eso, era hablar sobre cuidar el no desechar lo que Jesús hizo en la cruz, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que caminamos al día de hoy. Entonces, está, ya sabes, el viernes de crucifixión, que es el viernes donde sabes que fue Jesús llevado a esa cruz, donde pagó por nuestros pecados, donde Él fue el cordero inmolado en esa cruz, donde Él fue el que cambió la posición, porque los que deberíamos de haber estado muertos por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, seríamos cada uno de nosotros. Si tú lees o has leído alguna vez la Biblia y lees el Antiguo Testamento, por el pecado morían las personas. Por el pecado fallecían las personas instantáneamente. Entonces, nosotros, cuando Jesús muere en esa cruz, los pecados son perdonados y Él es el juez, Él es el intercesor en medio del juez que es el Padre, que es el que el Padre ve a través de nosotros y por eso se nos perdonan nuestros pecados. O sea, ahorita estamos en un tiempo de gracia. Ojo, la gracia inmerecida
no es el libertinaje de poder pecar porque sabes que que te va a perdonar. Sí lo va a hacer. Si un violador, un asesino, un secuestrador, la persona que tú me pongas o una persona que miente, se arrepiente en el último momento de su vida, porque todo para Dios está en la misma escala. Se arrepienten en los últimos momentos de su vida, puede entrar al cielo, pero en la tierra vivió un infierno. Eso es la realidad. Tú aceptas al Señor como tu Padre, como tu Salvador, como la persona que te dirige, y tú lo aceptas y tienes las puertas del cielo abiertas, pero puedes vivir un cielo aquí en la tierra, puedes vivir el cielo en la tierra, o puedes vivir un infierno en la tierra. O sea, de verdad esto es algo que te puede traer tanta libertad el buscar caminar las cosas de Dios. Y está el domingo de crucifixión y luego está el sábado, que fue el sábado donde obviamente pasó en el sepulcro, y luego pasó el domingo de resurrección. Y por lo general se habla del viernes y del domingo, pero yo he aprendido que el sábado también tuvo su propósito. El sábado para mí es como el viernes se convierte en el día negro, el sábado se convierte en el día gris y el domingo se convierte en el día blanco. Pero el gris también es un color. Y creo que tú y yo hemos vivido días grises, donde no pasa nada, donde no está la tormenta, pero tampoco está ya la luz. Y así pasa también en el tema con los huracanes. Los huracanes, imagínate por un momento, vientos a kilómetros de velocidad que rugen con mucha furia, olas que se levantan, árboles que crujen, casas que tiemblan. O sea, ese tiempo es un tiempo de caos, es un tiempo de tormenta, es un tiempo de desorden. Pero tú sabes y has leído o has escuchado, y levántame la mano si has escuchado. ¿Alguien ha escuchado qué significa el ojo del huracán? A ver, levanten la mano quien ha escuchado qué significa el ojo del huracán. Para los que nunca han escuchado qué significa el ojo del huracán, gracias. El ojo del huracán es el centro dentro del huracán, el centro que está dentro del huracán, en donde el núcleo existe algo totalmente opuesto a todo lo que rodea, porque en el centro del huracán hay silencio, hay calma y hay paz. A esto se le llama el ojo del huracán. Y ahí no es que allí, en ese espacio, en el centro, no haya poder. Al contrario, el centro es un centro silencioso, pero está rodeado por una fuerza que lo supera todo. Ojo, lo que sostiene ese ojo no es la debilidad, es el equilibrio. Y esto tradúcelo a tu vida. El centro, lo que pasó el día sábado, en esta semana que nosotros conocemos como en esta Semana Santa, lo que pasó el día sábado no es que se pasó desapercibido y Jesús estaba agarrando fuerzas para el domingo. No, es el equilibrio. El sábado, el día del sepulcro, también habló. Es un día que también tiene mucha enseñanza espiritual y ahí es donde se forma la estructura que define la tormenta entera. Ahora te voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 27, el versículo del 25, del 62, perdón, al 66. Lo voy a poner en pantalla para que lo leamos, porque aquí es donde empieza este tema del ojo del huracán. Fíjate, dice así: el día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo: ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba
y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Y para todos los que estuvieron, si se acuerdan, todos los que estuvieron en Ciudad de México en Inmunofest, cuando hicimos el evento en la noche, nos pusieron guardias de seguridad para ese evento. Y si no fuiste, ve 2 capítulos anteriores para que veas qué fue lo que nos tocó vivir allá. Pero íbamos a dar una enseñanza al final del primer día y teníamos, te lo doy en resumen, y teníamos aproximadamente 160, 170 personas 140, perdón, personas confirmadas, y el salón que nos prestaron fue para 60 personas. Y nosotros oramos, confiamos y pedíamos no lo prestaron, lo rentamos, perdón. Confiamos y estuvimos creyendo en un milagro. Y al final, cuando antes de empezar los eventos se me acerca una persona de seguridad y yo le dije, oye, pues déjate cuento. La realidad de las cosas es que fue algo que Dios nos puso de hacer un momento con el equipo, y lo que vamos a hacer es compartir de la enseñanza, compartir un poco de la palabra y aparte temas de liderazgo y demás, ¿no? Bueno, pues nos pasó como acá, porque nos pusieron a una persona de seguridad en la puerta que lo que hacía era ponerse a contar cada persona que entraba, y cuando llegaba a las 60 se paró enfrente y dijo, ya no pueden entrar. Pero fíjate lo que sucedió. Se les dio la indicación a los que se quedaron afuera que regresaran en 1 hora para para hacer 2 enseñanzas. A la hora regresan y se meten, y ahí fue donde Dios me habló en cuanto íbamos empezando, porque el milagro que yo esperaba y que yo quería ver era que nos abrieran otro salón más grande, que consiguiéramos otro salón o que nos dieran permiso para meter a las 100 y tantas personas que fueron a ese salón. Y nada de eso pasó. El milagro que pasó fue en ese momento donde hay contienda y retos y tribulación, fue de que la gente del segundo servicio, voy a decir, de la segunda hora, se quedó o regresó para estar en el segundo. Entonces, Dios obra de maneras indicadas, pero como te lo acabo de leer, si lo acabas de ver, fíjate cómo mientras Jesús estaba muerto, mientras Jesús estaba ya en la tumba, los israelitas, los judíos, estaban en movimiento. Mientras los discípulos estaban escondidos, porque eso fue lo que sucedió, estos líderes religiosos seguían activos. ¿Sí te diste cuenta? Fueron a hablar, mira, te lo voy a volver a poner. Estos líderes religiosos lo que estaban haciendo era, fíjate, los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, o sea, empezaron, ellos no pararon. Ellos aún que era un día, voy a decirlo así, era un día de descanso, ellos seguían trabajando, seguían viendo la forma de cómo poder detener esto que el Mesías había hablado, que el Cristo había hablado, que era resucitaré al tercer día. Acuérdate de esto, el enemigo no descansa. Hay una palabra, hay un versículo en la palabra de Dios que dice, el enemigo anda como león rugiente, rodeándonos, esperando a quien devorar. Dice, anda como. O sea, el enemigo siempre anda buscando que nosotros le abramos una puerta, que nosotros entremos en murmuración, en juicio, en contienda, en pelea, en algún pecado, en alguna atadura, en cualquier cosa, para buscarnos devorar. ¿Qué significa matar? Destruir, matar nuestra fe, destruir nuestra esperanza. Eso es lo que el enemigo siempre está buscando. Él siempre está rodeando. Y si tú has visto cómo es que los leones, especialmente la leona, está cazando, es muy sigilosa. Uno no se da cuenta. A veces uno se queda con esta idea, y hoy quiero quitar esto de tu mente, porque se queda con una idea que el diablo viene con ese trinchete, esperando así que lo veas, que te quiera picar y todo, y que le tengas miedo. No, el diablo a veces empieza con un tiempo de ociosidad, abriendo Instagram o redes sociales, y ese tiempo te lleva a meterte a ver pornografía o a hacer cosas que no tienes que hacer, o te lleva a un pensamiento en la cabeza de ignorar algo, la ociosidad, y se mete y está muy sigilosamente buscando en qué momento abrir. Por eso es bien importante
alimentarse de lo que hoy te estás alimentando, no solamente el día de hoy, sino toda la semana de la palabra de Dios, para que mientras tú te alimentas del Espíritu, andemos por el Espíritu. Cuando te alimentes solamente por la carne, andaremos solamente por la carne, así dice la palabra de Dios. Entonces, el enemigo nunca descansa, pero tienes que tener algo bien claro que te puede dar tranquilidad. Y esto es donde te da la certeza y es donde yo descanso, porque nosotros debemos de confiar que Dios es el que tiene siempre, siempre, siempre el control. Tú tienes que confiar siempre en esto. O sea, las personas no debemos reaccionar con miedo, sino debemos responder con fe y con discernimiento, que es un entendimiento con la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios en Isaías 30:15 dice así. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice esto: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, dice, en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Dice, en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? El silencio de Dios no es ausencia. El día sábado hubo un silencio y no fue ausencia. Hoy puedes estar pasando por un problema en tu vida. Ya no es lo más fuerte, ya no es lo que detonó, pero no encuentras como la solución y a lo mejor llevas un día, llevas semanas, llevas meses, llevas años y es un silencio. A lo mejor no has buscado de Dios y Dios ha buscado hablarte. A lo mejor sí estás buscando de Dios porque acabas de empezar a buscarlo y no has encontrado una respuesta. Acuérdate de esto, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces este silencio a mí me ha pasado y no sé a ti, pero a veces este silencio de Dios me hace buscarlo con más pasión y con más entrega. Porque, ¿qué pasaría si nosotros le dijéramos a Dios? Imagínate, voy a poner un ejemplo con Inmunotech. Nosotros llegamos a Inmunotech y le estamos pidiendo a Dios una oportunidad para cambiar nuestra vida. Le decimos, Señor, mándanos un proyecto donde pueda cambiar nuestra vida. A ver, les pregunto, levanten su mano ahí donde están si alguien de ustedes le pidió a Dios una oportunidad y la respuesta fue Inmunotech. Amén, amén. Perfecto. Fíjense qué fuerte y qué poderoso es esto. La mayoría de los que estamos acá sabe que Inmunotech, el proyecto en el que estamos la mayoría, sabe que es la respuesta de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué no eres diamante al día de hoy? Y te pongo el mínimo, ¿eh? Y a lo mejor ahí empieza una serie de cosas en la cabeza. Es que no es... No, no, no. Te lo voy a poner en un ámbito espiritual. No le has creído a Dios. Es eso. Lo espiritual hablando es creerle a Dios. Ojo, te puse un punto de partida. Todo es importante. Plata, oro, diamante, ejecutivo y platino. Nada es más ni menos. Todo es importante. Pero tú sabes dónde está el enfoque tuyo. El punto es, ¿le estás creyendo o no le estás creyendo a Dios? Porque si le crees a Dios, si le estás creyendo a Dios, tienes que caminar con certeza y sin miedo. Y saber que si Dios por algo no te está contestando, es porque quiere tener una relación más estrecha y más íntima contigo. Nosotros, acuérdate que buscamos no movernos por el ruido y el aplauso, que esto se da mucho en Inmunotech. Acuérdate que hace 2 semanas, por si no lo has visto, lo veas, yo estuve hablando de que las manos y al que te tiene que decir bien hecho es el Señor. Es bueno y es válido que también tu esposo, tu esposa, tu líder, tu equipo te aplauda, pero aguas con llenarnos de aplausos de la gente, porque esto se vuelve algo que no va a tener nunca una llenura, se vuelve algo que es inagotable, nunca te vas a llenar, nunca vas a poder calmar eso que es, se convierte en un ego bien desfasado. Pero como lo decía hace 2 semanas, si tú buscas el bien hecho de Dios, el aplauso de Dios, el reconocimiento de Dios, cuando lo escuches, tú sabrás que vas por buen camino y eso te va a dar una plenitud y un gozo
que va a durar más tiempo que el aplauso de una persona. Porque el aplauso de una persona, y yo compartí testimonios y demás, es algo temporal y momentáneo y después buscas más y más y más y más. Y el problema es cuando a veces nos desfasamos y hacemos cosas que no son debidas por buscar el aplauso, o a veces nos desfasamos en la salud, o a veces por buscar el aplauso. Pero si tú buscas las cosas de Dios, cuidas tu integridad, tu ética, te esfuerzas lo suficiente y buscas el aplauso de Dios, tarde o temprano cosecharás. Acuérdate, nosotros no nos movemos por el ruido y el aplauso. Debemos de entender bien esto. Nuestra fuerza está en la confianza silenciosa en Dios. Está la confianza en Dios. En esos momentos que tú estás pasando de incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos confianza en Dios, aún estemos pasando el desafío, quieres llegar al siguiente nivel y no se da. Quieres restaurar tu matrimonio y no se da. Quieres salir de esa adicción y no se da. Quieres salir de esa atadura y no se da. Tú estás confiando en Dios, tú estás orando, estás agarrado de la mano de Dios, estás confiando que Dios te va a sacar, que Dios te va a restaurar, que si Dios te puso en este proyecto a través de tu trabajo, tu esfuerzo y tus obras, y cuando Dios ponga lo que tenga que poner, llegará. Pero eso modela paz y dirección interna. Y eso es lo que nosotros necesitamos modelar. El afán no modela paz. Que han desacelerado. Yo soy una persona con mucha energía, pero trato de regular el afán, porque yo a veces me afano por las cosas, y cuando me afano me conozco. A veces me entra la ansiedad, me entra el estrés. Cuando me afano, lo que yo tengo que hacer es meterme a orar. Me meto a orar y le digo: Señor, te entrego esto porque estoy afanado. O sea, llegan momentos, no importa cuánto tiempo llegas conociendo de Dios, no importa cuánto tiempo llevas de Inmunotech, llegan momentos en los que uno se desequilibra y se afana. Ojo, el desequilibrio es importante. A veces nos desequilibramos y le metemos con todo, y es importante y es válido. Es válido a veces que suceda esto, pero donde no tienes que desequilibrarte es en tu relación con Dios. ¿Qué quiere decir no desequilibrarte? Obviamente te puedes ir a más, pero tratar de nunca ir a menos. Llegarán momentos, me han pasado, donde a veces uno va a menos en las cosas de Dios porque salen más cosas pendientes y demás, pero regresas otra vez, porque lo que vamos a modelar es esta paz que únicamente te va a dar Dios. No te lo da el rango, te lo habla un platino principal que tiene platinos en su organización. Te lo habla un joven que tiene una esposa que también es platino principal en casa. Te habla una persona que la situación financiera, para gloria de Dios, ya no es un problema. Te habla una persona que ha viajado por muchas partes del mundo. Te habla una persona que tiene libertad de tiempo. O sea, y aún me sigo afanando y me entra la ansiedad. O sea, no creas que llegar a ese punto es como, bueno, ya llegué, ahora sí reposo y descanso. No es cierto. No es cierto. O sea, por eso qué bueno que te conectes, qué bueno que escuches, qué bueno que estés acá. Y de verdad, si desde ahorita lo pones en práctica, no importa en la posición en la que estés, no importa en el rango en el que estés, no importa el equipo en el que estés, pero si desde ahorita pones en práctica esto, cuando llegues, vas a llegar más sólido y más sólida. Vas a llegar con más carácter en Cristo. Vas a llegar con más disciplina, con más templanza, con más mansedumbre. Cuando te tengan que corregir, vas a tener la capacidad y el carácter de dejarte corregir. Porque el problema cuando uno crece, se llena a veces de ego que no se deja corregir. Y cuando no te dejas corregir, oh catástrofe, porque viene hacia abajo las cosas. Cuando uno se aísla, se aparta, cree que lo puede hacer solo, se derrumban las cosas, porque aquí el llanero solitario no funciona, pues. No funciona. Pero si tú eres con Dios mayoría, y aparte Dios te va a modelar. Aquí el que me diga: es que yo estoy en una buena relación con Dios, pero no tienes una buena relación con tu equipo, está faltando trabajo. Está faltando trabajo espiritual, punto. Aquí no hay nada. No es que me cae, no esto, lo otro. No, no, no. Es un trabajo interno. Esto es un trabajo personal. Porque el mundo se puede estar cayendo, pero tú puedes estar parado firme, firme, sólida, sólido, parado en donde tú estés, amando al que es difícil de amar, amando al que es fácil de amar, abrazando al que es difícil de abrazar, ayudando a todos en tu organización.
no ayudando nomás por beneficio, ayudando al que te lo pide. O sea, eso es un trabajo espiritual y la gente a veces confunde y dice, pero ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Ya te estoy diciendo, ya te lo estoy diciendo. Eso se vuelve un trabajo verdaderamente de crecimiento y un trabajo verdaderamente espiritual. Entonces, fíjate esto, Dios, para los que anotan, Dios nos va a formar en la espera. Yo sé que hay mucha gente acá que está próximo a llegar a ese siguiente nivel y estoy viendo a varios acá. Y los bendigo y los felicito y espero que sea ya este mes o el próximo mes o el próximo o este año, pero espero que llegue ya, de verdad, lo anhelamos. Voy a hablar de negocios porque sigue aumentando el valor de lo que hacemos y en resultados seguimos ayudando más gente, porque eso es. Pero quédate bien con esto. Dios te está formando en la espera. Dios te está formando en la espera. Ojo, la espera es estar obrando y actuando y esperando en Cristo. Es trabajando fuerte, porque la espera no es quedarte sentado en tu casa y decir, bueno, Blanquita, cuando me llegue la gente, ahí le voy a echar ganas. Bueno, Blanquita, cuando se me acomode lo de la herencia, ahí voy a trabajar. Bueno, Blanquita, pues ahí le echo ganas, ¿no? Ahí yo espero que Dios, estoy orando y espero que Dios me mande gente. A ver, perdón, yo creo en el mismo Dios que tú, pero no lo hagamos a nuestra manera. Caminando, trabajando y hablando y esperando que Dios te acerque a la gente. Yo quiero pensar en esto. A ver, esto es un pensamiento mío. Imagínate, tú estás trabajando y estás con la energía y vas empezando y estás echándole todo. Yo sí creo que Dios desde el cielo voltea y dice, le voy a acercar a esta gente a Aarón García porque él anda con todo. Se lo voy a acercar porque él anda con todo. Yo creo que así es Dios. Igual a mí me ha pasado en el ámbito espiritual, ando moviéndome y Dios me acerca a personas con retos y desafíos para yo hablarles de la palabra de Dios, porque yo entiendo que Dios dice, mira, aquí está, todos nosotros cuando aceptamos a Cristo nos convertimos en hijos. Aquí está Emanuel, Emanuel trae y se metió a orar, me escuchó, lo pego y de verdad pasa, le empiezo a hablar a la persona y empiezo a hablar de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si tú no haces nada, no trabajas, no te mueves, no haces nada? Yo digo, ¿y qué pasa? ¿Para qué Dios te acerca las cosas y no vamos a hacer nada? En lugar, vamos a dar a lo mejor a un mal ejemplo de lo que es Inmunotech. Entonces, quiero romper con este tema de pensar que estar en Cristo es quedarse sentado y esperar que las cosas sucedan. Para nada. Ahorita te hablé de la quietud, pero te voy a explicar qué significa la quietud, qué significa en este ámbito. Decía, quédense quietos, fíjate lo que dice en este otro versículo en Salmos. Fíjate lo que dice acá. Dice así. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, toda nación, sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Aquí mucha gente es donde hace esto, ¿no? Bueno, pues me voy a quedar quieto y esperar. A ver, dice la palabra de Dios, quédense quietos y sepan. ¿Cómo puedes saber que Dios es Dios? A ver, ¿cómo puedes saber que Dios es Dios? La única forma de yo conocer, voy a agarrar a Edgar Rendón, de yo conocerlo, es hablando con él, es platicando con él, es escuchándolo. Lo voy a conocer más cuando paso más tiempo con él. Me ha tocado compartir con él en eventos en España, me ha tocado hacer llamadas, me ha tocado en el retiro de diamantes compartiéndome cosas personales y eso nos deshizo estrechos. Como he conocido a Blanquita mucho, platicando con ella, conociéndolo a ella, conociendo su vida, conociendo a Farid, conociendo a sus hijos. O sea, ahí conozco de las personas. Mientras pasas tiempo, conoces. La palabra dice, quédense quietos. Y fíjate lo que dice tan poderoso esto. Y sepan que yo soy Dios. O sea, cuando tú estás caminando, habrá momentos que truena algo, como este viernes de crucifixión, lo voy a poner en tu vida, como este viernes de caos que desata un problema en tu vida, que pasa algo, ahí Dios te pide, quédate quieto y métete a las cosas de Dios. Porque ahí
tú vas a conocer del Dios en el día de silencio que estás pasando, vas a conocer de Dios para que cuando llegue el próximo día, que lo dice como el tercer día, pero cuando diga el siguiente día, tú sepas que todo fue por la gloria de Dios, que todo fue Dios en tu vida, porque el gran problema del ser humano es que pensemos que las cosas son hechas por nosotros. Nosotros nos esforzamos, pero si Dios dice sí, se hace. Si Dios dice no, no se hace. Yo así he visto la vida. Yo así he visto desde que empecé a caminar en Cristo y no tienes idea cuánta libertad. A mí, yo no sé si conoces gente que le brinca el ojo. A mí me brincaba el ojo del estrés y de la ansiedad. Antes de hacer Inmunotech, yo llegué temporadas que me brincaba de ansiedad el ojo, de tan estresado que estaba. No dormía, padecí insomnio y estaba preocupado. Empecé Inmunotech en el 2010, empecé a trabajar y en el 2014 me acerco a una iglesia por el tema del cáncer de mi mamá. Gracias a Raquel, una como madre para nosotros, la mejor amiga de mi mamá, le invita a la iglesia y ahí empezamos a conocer del Señor. Y eso me trajo libertad a mí y a mi esposa. Nos trajo una libertad y desde el 2015 hasta ahora, que llevamos 10 años, no es que he pasado momentos solamente de color de rosa. He pasado negros, he pasado grises y he pasado blancos. Pero agarrados de la mano de Dios, tienen un sabor diferente. Y si eso es a lo que hoy en esta mañana, tarde o donde nos estés escuchando, es a lo que yo hoy quiero invitarte. Agarrado de la mano de Dios y aprendiendo a conocer lo que aún en los momentos de silencio es donde nosotros vamos a conocer más a Dios, porque la formación viene en la espera, te lo decía. La formación viene en esperar, pero déjate formar. Porque ojo, a veces queremos formación, pero no nos dejamos formar. Y no nos dejamos formar. Si no te dejas formar por tu patrocinador, ¿cómo te vas a dejar formar por Dios? Si no nos dejamos formar por nuestros padres, ¿cómo te vas a dejar formar por Dios? Porque te lo digo, si no te dejas formar por la persona que puedes ver y tocar, ¿cómo te vas a dejar formar por Dios? Si no te dejas formar por tu pastor, por la persona que te está enseñando, ¿cómo te vas a dejar formar por Dios? Para dejar formarte por Dios es, Señor, háblame las áreas que yo tengo que ser formadas, porque siempre es, Señor, bendíceme, tráeme estas personas, ayúdame con esto. No, a ver, empecemos, eso es válido y síguelo haciendo, pero empieza a meter también esta oración. Señor, forma mi carácter. Señor, forma las áreas en mi persona que necesitan ser formadas. Y estas oraciones son peligrosas, porque puede desatarse áreas de tu vida que te vas a asustar, pero estás en las manos del Señor, el que es dueño de todo y que te creó a ti y no se le escapa nada. Y cuando tú le pides al Señor que forme esas áreas, van a empezar a salir. A lo mejor esa semana vas a gritar de más, a lo mejor esa semana vas a estar más irritable, a lo mejor esa semana vas a estar más ansioso o ansiosa, esa semana te va a entrar más la ira, esa semana te vas a comparar más, esa semana va a haber más murmuración, va a haber algo se va a desatar porque es Dios despertándote y te vas a acordar. En un momento de la semana te vas a acordar esto que te estoy diciendo, que no soy yo, que es Dios hablando a través de mi boca. Te vas a acordar qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy, de decir, ay, sí es cierto, Emanuel estaba diciendo que se iba a desatar algo y está pasándome algo. Y en ese momento cierras los ojos y le dices, Señor, te entrego esta ira, te entrego esta contienda, te entrego esta ansiedad, te entrego este ego, te entrego esta apatía que tengo, te entrego esto, te lo entrego. Yo lo que hago cuando pasan estas cosas en mi vida, yo lo que le digo al Señor es, Señor, no sé cómo hacerle. O sea, la palabra dice que nos mostremos que Él se va a fortalecer en nuestras debilidades. Yo le digo, Señor, no tengo idea cómo hacerle. Es algo con lo que he batallado toda mi vida, pero sé que tú me puedes ayudar. Oriéntame, no me sueltes y ayúdame a cambiarlo. Y empecemos un trabajo en donde en las manos de Él, del que todo lo puede, acuérdate, es bueno y es válido la terapia. Yo creo en la terapia y si tú un día crees que necesitas ayuda terapéutica, ve, yo he ido a terapia.
Azul ha ido a terapia. O sea, la terapia no es mala. La gente a veces dice, es que la terapia es para locos. Perdón, pues todos de eso tenemos un poco. La terapia es una ayuda, es una herramienta. Ojo, mi consejo es que ayudes o busques, más bien busques a una terapeuta que tenga principios bíblicos. Que busque principios bíblicos. ¿Por qué? Porque el hombre es limitado, limitado. El ser humano es así, es limitado, pero Dios es ilimitado. O sea, para Dios no hay imposible. Entonces, buscas terapia, puedes buscar, te pueden ayudar con eso, con algún tema que estés pasando. Y es un consejo que nosotros, cuando la gente está pasando por desafíos, matrimonios y demás, les pedimos que vayan a buscar un terapeuta cristiano. Les decimos, busca un terapeuta cristiano y empiecen a ir a terapia y tengan tiempos fuertes de oración. Empiecen a orar como pareja. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado y la terapia, por algo Dios puso la ciencia. Por algo Dios puso la ciencia en el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven. Miren, si lo rescatamos al día de hoy, fíjate qué bonito. El Señor puso la ciencia allá para desarrollar un producto hace más de 45 años, en donde la mayoría de todos nosotros estamos ahí metidos, y al día de hoy el Señor puso en nosotros empezar a compartir de la palabra de Dios. Fíjate cómo todo tiene retorno para compartir de la palabra de Dios, que yo los conocí a través del proyecto. O sea, a Dios no se le ha escapado nunca nada. Dios todo lo tiene en su plan. Dios pone la ciencia en las personas, pone la sabiduría que viene principalmente de Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que la formación viene por la espera. La espera es algo bien importante y es algo bien desafiante en la palabra de Dios. Dice la palabra, dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Esto qué quiere decir? Que el verdadero liderazgo se va a revelar en cómo es que tú esperas. Cuando no entiendes y en cómo permaneces cuando no ves. Porque es bien fácil esperar cuando entendemos. Me espero darme a entender con esto. Cuando sabes qué pasa y que viene algo y que dices, bueno, pues pasado mañana ya me van a decir que sí. Y tú esperas todos los días pues diciendo, bueno, pues ya sé lo que viene. Pero lo importante es saber esperar cuando no sabes y no entiendes ni qué está pasando. Oye, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Y ahí es donde te metes en Cristo y empiezas a esperar, Señor, yo no entiendo qué está pasando en mi vida, pero voy a esperar en ti. Voy a empezar a caminar en fe, voy a empezar a trabajar de esta manera, voy a empezar a hacer como si las cosas ya fueran, voy a empezar a hablar las cosas que no son como si fuesen, voy a empezar a actuar las cosas que no son como si fuesen, voy a creer que tú me lo has puesto y voy a caminar, pero estoy esperando en ti. Señor, yo estoy esperando en ti. Te entra la ansiedad, la desesperación. A lo mejor al fin de mes no tienes dinero para pagar la renta. Las cosas no se están dando con Inmunotech. No traes dinero y Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que más que Inmunotech, tú eres mi proveedor. Ojo, pongamos el lugar correcto. Más que Inmunotech, tú eres mi proveedor. Dios nos puso Inmunotech y es la gran bendición, pero Él es el proveedor. Porque si por algo no te está dando en este momento, en este preciso momento, la oración va hacia arriba. La oración va, Señor, tú eres mi proveedor y tú me vas a proveer. Sabes mis necesidades porque Él las conoce. Y ahí reposas en eso. Y te mueves, sigues confiando, sigues caminando y espérate para ver un milagro en tu vida. ¿Cómo? Yo esperé lo que te platiqué en Ciudad de México, que me abrían un salón y no fue así. El milagro siempre será a la forma correcta de Dios. Así es como Dios obra. Entonces, el liderazgo se va a revelar en cómo esperas. Mi consejo es, espera en Cristo. Espera en Él, espera en su sabiduría, espera en la lectura de la palabra y trabaja con la confianza de que Dios te está formando. Aun cuando no lo entiendas y aunque no veas nada, permanece. No abandones, no te salgas. Oye, es que no me está dando esto. No abandones. Dios te lo puso, Dios te lo da. Dios te lo pone. Porque a veces la gente dice, oye, pues es que la verdad llevo tanto tiempo y no se me da como me gustaría que se diera. Ojo,
si yo te preguntara y has hecho lo que tienes que hacer para que se dé, por lo general, no me va a dejar mentir Blanquita, por lo general la gente dice no. La verdad no me he esforzado, sé que pude haber ido a las reuniones, no fui Munofed, no hice esto, no hice lo otro. Y entonces vuelve la retórica, ¿no? Entonces, ¿por qué esperas resultados diferentes? Sigues haciendo las mismas cosas que no estás haciendo nada. O sea, es bien simple, la vida es bien simple. Tú quieres conocer más de Dios, te quieres enamorar con Él, empieza a pasar tiempo con Él. Simple, no tiene ciencia. Tan fácil como, porque empieza a pasar tiempo con Él, te enamoras, necesitas más y tarde o temprano me vas a estar hablando y diciendo, oye Manuel, quiero empezar a congregarme, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿A qué iglesia voy? ¿Por qué? Porque traes hambre, porque el alimento de Cristo es un agua viva, te da más sed, o sea, te tomas si quieres más, 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 más y no para, pero es un agua que trae vida para cada uno de nosotros y todo lo demás vendrá por añadidura cuando dejas que entre el primero, te forme el primero, todo. Mira qué bonito es este mensaje, porque si te quedas con esto, a mí me fascina esto porque dice, y todo, todo. Añadidura es cuando ya terminaste lo que tenías que hacer y llegan y ponen como esto que decimos, la cereza del pastel. ¡Pum! Imagínate que la cereza del pastel es esta libertad financiera que estás buscando. Imagínate que la cereza del pastel en tu vida, que todo lo bonito sea el pastel completo, pero la añadidura en tu vida sea tu matrimonio restaurado, sea eso que tú estás buscando, lo material, lo personal, lo que sea como la cereza del pastel. Imagínate. Cuando llega, no es tanta la ansiedad, ¿te das cuenta? Porque ya tienes el pastel completo, ya tienes la plenitud de la relación con Cristo. Cuando llega la añadidura dices, ay Señor, gracias, de verdad, gracias, pero si te tengo a ti, por eso dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, o sea, si te tengo a ti, todo lo tengo. Pero Dios dice, yo quiero añadirte más a tu vida. Yo quiero que llegues a este rango, yo quiero darte esto, y hablo de cosas materiales por hablar, pero tú lo puedes poner en cualquier área, lo que sea. Si Dios quiere, Dios lo va a poner y llega como añadidura. Y ahí, familia, de verdad, ahí te voy a decir, ya no necesitamos postearlo ni presumirlo. No lo necesitamos. Oye, Manuel, pero es mercadotecnia. Tú sabes cuando es mercadotecnia de trabajo y tú sabes cuando pones algo por quererlo mostrárselo a la gente. Yo he cambiado de coche, yo lo he platicado desde que tuve mi March, que fue mi primer coche que saqué en Inmunotech, lo saqué a meses, lo pagué más caro, pero era la única forma que tenía para pagar el autoenvío y las mensualidades. Después tuve una Kia, una Sportage. Después les he contado este testimonio. Yo ya tenía el ingreso para comprarme un Mercedes y pues yo siempre me habían gustado y quería. Y un día orando yo le dije a Dios, Señor, yo quiero comprar un Mercedes. Así, pues es que a mí me enseñaron que lo vea como papá, entonces yo le cuento, le dije, quiero un Mercedes. Y lo único que yo sentí en mi corazón como respuesta de él es, ¿y para qué lo quieres? Y lo primero que se me vino a la mente era, para presumirlo, la verdad. O sea, literal, no te voy a disfrazar nada. Era para mostrarle a la gente que no había creído en mí, mira, sí pude, la verdad. Entonces en ese momento dije, ay, creo que no estoy listo todavía para esto. Y no, me quedé así. Al tiempo, creo que al año o a los 2 años, se acomodó y compré un CLA 200. Pero pregúntame si lo subí a las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa cereza del pastel, esa añadidura que llegó, ya no era para presumir. Y yo sabía que si lo subía no era mercadotecnia. Escúchenme bien, reconozco, era presumir. Emanuel, estoy hablando de Emanuel. Con esto no digo no lo hagan, no nada, no. Emanuel, es un trabajo que Dios ha estado trabajando conmigo. Cambié y ahora tengo una camioneta grandota, bien bonita. Pregúntame si la subí. Tampoco. ¿Por qué? Porque Emanuel está en un trabajo personal. O sea, Emanuel, Dios lo pone a trabajar de esta forma. Cada quien va a tener un trabajo. Yo te abro mi corazón. En la vida y en los negocios, el crecimiento infla el globo del ego. Y tenemos que estar bien atentos a todo esto, porque esto destruye no solamente tu negocio, puede destruir hasta tu familia, puede destruir
muchas cosas en tu vida por dejar inflar eso. Y tú puedes decir, ay, Emanuel, a mí no me va a pasar. Mira, cuando yo llegué al oro, sentí que me subía a un escaloncito con mi mamá. Cuando me dijo, Emanuel, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Yo le dije, mamá, déjame, yo ya soy oro y sé cómo hacerlo. Y me aparté de ella. ¿Sabes qué pasó? Me atoré en el rango como 14 meses. No porque no trabajaba, porque me aventaba de 4 a 6 planes diarios. Iba a las reuniones, iba a las convenciones, eventos, seminarios, ¿te acuerdas, Blanquita? Los tapatíos. Iba a todo, a todo, a todo, a todo, pero no se me daba. ¿Y sabes por qué? Yo después aprendí que era espiritual. Y yo siempre lo he dicho y veía a la gente cómo llegaba 1, 2 meses, 3 meses, 4, y llegaban al diamante antes que yo y decía, Señor, no manches, o sea, yo trabajo, me esfuerzo, estoy, hago y no se me dan las cosas. Y yo entendí que era un trabajo en silencio conmigo. Y ahí no estaba metido en las cosas del Señor todavía. Pero entendí en el tiempo que era un trabajo conmigo. Era un trabajo poderoso. Ahora te digo, mis capacitaciones hablan de esos tiempos. Lo que Dios trató conmigo en ese tiempo, que aún sigue tratando y tengo que estar con un ojo acá, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, tengo que estar atento del ego, de que no se me suba, de la soberbia. Y cuando la vea es, Señor, te rindo las cosas a ti. Señor, esto es para ti. Señor, esto otro. Señor, esto. Y como quitarme las coronas, porque no tenemos la capacidad los seres humanos para ponernos coronas que no nos corresponden. Por eso me escucharán a mí, a mi esposa decir, para gloria de Dios nuestro negocio está creciendo, para gloria de Dios tengo el rango de platino, porque es como una forma mental y espiritual de nosotros de quitarnos la coronita y hacerla para un lado y decir, Señor, si tú me pusiste en esta posición, en el momento que tú quieras, tú me puedes quitar. En el momento que tú quieras, tú me puedes quitar. Y por último, quiero que veas este versículo. Habacuc 3, Habacuc 3:2. Habacuc 2:3, perdón. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, fíjate, aunque esto tardare el tiempo que tenga que tardar, no te preocupes. Dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Siempre estará ahí. Esto no va a tardar. El sábado, aunque parece que nada pasó, ese sábado de gloria nada pasó, yo estoy seguro que ese sábado fue un sábado poderoso, como los tiempos de silencios que todos nosotros pasamos. El liderazgo genuino, el verdadero liderazgo que yo te invito a trabajar, no se va a basar en resultados visibles. Fíjate lo que te voy a decir. Es la añadidura, acuérdate. El liderazgo genuino se va a basar en la convicción de que lo prometido que Dios ha hecho para nuestra vida es irreversible. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te habla en la palabra, la restauración que habla en tu vida, Dios no se echa para atrás. Dios dice, ay, Alfredo Salazar, pues hoy no hiciste las cosas bien, hoy te va a ir de esta manera. Dios no es así. El humano sí. Nosotros, todos nosotros la regamos. La palabra de Dios dice, bueno, nosotros sabemos que nuestra condición es pecadora. Azul lo habló el jueves pasado. Mis niñas nadie les enseñó a pelear y a veces se dan un cachetadón que ya le estamos regulando eso, pero nadie les enseñó a eso, a los niños, o a arrebatarse o a nadie. Es la naturaleza que traemos. A ojo, nunca creamos, es que yo soy bueno o es que Manuel es bueno. No, no, no. La palabra dice, todos tenemos esa humanidad pecadora, pero cuando nos unimos en Cristo, nos hacemos uno en Él, ahí somos amorosos, ahí somos bondadosos, ahí somos mansos, tenemos mansedumbre, tenemos compasión, ahí tenemos paciencia, ahí tenemos cada uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Entonces, fíjate, el ojo del huracán, aunque el sábado entre la cruz y entre la tumba vacía, el viernes fue un huracán en Jesús. Fue un huracán de gritos, fueron clavos, fue la sangre, pero el domingo fue la explosión de la gloria y la victoria de Dios. Y el sábado fue el ojo del huracán. Eso fue. El silencio que pasó no fue la ausencia de Dios, fue una estrategia del cielo. Lo que hoy puedes estar atravesando
es una estrategia del cielo para tu vida. Ahí fue donde el Padre selló la victoria que se iba a anunciar con poder en la resurrección, en la formación de tu vida, del carácter. Antes de llegar a donde Dios te quiere llevar, es donde Dios está sellando el carácter para la victoria que ya te entregó, pero solamente tienes que estar formado en carácter para que eso no vaya a herirte y no vaya a lastimar a los demás. Tú puedes estar en medio de un sábado. Hoy tú puedes estar en medio de un sábado donde nada se mueve, donde nada responde, donde todo parece estar en pausa, pero no te preocupes. Dios está levantando líderes en silencio, hombres y mujeres que creen que cuando nadie los está viendo, pero que sí, y que siguen orando cuando no sienten, y que siguen liderando cuando no haya luces. Hay un versículo que quiero entregarte para finalizar, y esto está en Gálatas 6:9, no lo voy a poner. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer las cosas bien. No ves los resultados, no te canses de sembrar. No te canses de hacer las cosas con ética, con integridad, con valores, con amor y compasión. No te canses de esto. No desmayes en esto. Cristo está para fortalecernos. Cuando te sientas cansado, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. O sea, cuando te sientas así, ve a Cristo. No importa la hora, no importa el lugar. Yo he estado en reuniones o en situaciones donde me aparto al baño, me meto al baño, me encierro y empiezo a orar ahí. Porque no importa, yo sé que Dios está ahí, pero a veces necesito como que drene mi cabeza, como que drene la emoción, como que drene eso que estoy sintiendo y que traiga de su paz. Porque su paz, como bien dice, es el príncipe de paz, es que su presencia está ahí con cada uno de nosotros. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a orar el día de hoy para sellar esta palabra, porque sabemos que es una palabra que hoy puede traerte reconforto a tu vida. Bendito Padre, Espíritu Santo de Dios, gracias Señor. Gracias Padre, porque sé que tú has hablado, porque tú hoy nos hablas sobre la espera, Señor. Ayúdanos a saber esperar, Señor. Ayúdanos a saber caminar en los días de silencio, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en los días de silencio, Padre. Que cuando el afán nos gane, Señor, por querer correr, por querer caminar de la forma incorrecta, Señor, o aunque este afán nos aleje del principal propósito de nuestra vida, que eres tú, Señor, nos ayudes a recordarnos, regresar a ti y seguir trabajando con diligencia y con fuerza, Señor. Que nunca cambiemos, Padre, el trabajo diligente por solamente el quedarnos quietos, Señor. Quietos en tu presencia, pero diligentes ante el mundo, Padre. Porque aún allá afuera, Señor, tú estás obrando cuando nosotros estamos trabajando a través de nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, bendigo a cada una de las familias aquí representadas. Bendigo sus negocios, Padre. Bendigo este cierre de mes, Señor, para que ellos sean hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor. Que no bajen la cortina, que no cierren, no crucen los brazos antes de tiempo, Señor, sino que se entreguen hasta el último minuto, Padre, hasta el último segundo y se esfuercen aún más de lo que se han esforzado los años pasados, Señor. Porque sabemos, Padre, que la gloria postrera será aún mayor, Espíritu Santo de Dios, pero tú necesitas líderes en silencio formados por ti, Señor, pero que sepan ser diligentes, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre, fortalécelos, Padre, Espíritu Santo, fortalécelos y que si están atravesando tiempos de silencio, ellos sientan tu abrazo, tu cobijo y que tú estás con ellos, Padre. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los